con la que hemos desarrollado algunos proyectos. Y algo que he visto con Héctor es que al final de cuenta, en algo que coincidimos es que para que las empresas puedan trascender, puedan seguir adelante, lo que buscamos es el orden. Orden, tener previsión, tener acuerdos claros desde la especialidad que hacemos cada uno de nosotros. Así que Héctor, pues me gustaría que te presentes. Muchas gracias. ¿Qué tal, André? Muy buenas tardes ya. Excelente día y como me comentabas, de veras que se va volando el día cuando uno está ocupado. Así es. Pues muchas gracias por invitarme a esta plática y tener la oportunidad de platicar sobre esta experiencia que tuvimos al trabajar juntos. Porque también habíamos tenido la oportunidad de que requieras de mis servicios y la verdad es que ahí es donde empieza toda esta relación, ¿no? Desde el punto en donde trabajamos en nuestro grupo de networking. Y fíjense que les voy a contar cómo es que llegamos a esto, cómo es que llegamos a los servicios del despacho de André, de Andum. Hace poco más de un año, yo trabajo como asesor financiero y de protección y estoy asociado en el despacho de Heredita con 2 personas más. Al trabajar con personas, pues platicas todos los días, estás en el medio, pues los temas van dando vueltas sobre lo mismo y van surgiendo ideas. Pues con estas 2 personas que son mis socios, empezamos a platicar una idea de negocios. Y yo creo que todos hemos estado en el punto en donde se nos ocurre una idea de negocios, ¿no? A veces como que se nos ocurre solos y no llega mucho. Normalmente yo creo que una de las cosas que hace que una idea florezca, crezca, se desarrolle, es compartirla con alguien más y que vaya abonando esa persona de la idea. Y ahí es donde yo creo que inicia esa relación de socios. Quizá entre 2 personas, quizá entre una. Yo personalmente te admiro mucho, André, el hecho de que solo te estés echando el tema de tu despacho. Muchas personas, yo creo, y tú debes conocer abogados, que no están solos. O sea, que tienen a 1 o a 2 en su despacho y entre todos están chambeando y están dándoles. ¿Por qué? Porque yo sí creo que cuando compartes la responsabilidad, aminoras la presión. O sea, cuando la responsabilidad es de 2, es menos la presión. Cuando la responsabilidad es de 3, es de menos la presión. Entonces, yo creo que esa es una de las razones más importantes por las cuales surgen las sociedades. Por a veces ese miedo a tomar toda la responsabilidad en tus manos. Y de una manera genuina, te respeto eso de tu despacho. Te lo digo de corazón. O sea, no te lo digo así, ni por echarte una flor, ni nada. O sea, literalmente es un acto muy valiente empezar un negocio solo. Porque el papel de empresario es un rol muy solitario. Es un rol en el que tú te echas la planeación, tú te echas al hombro la nómina, tú te echas al hombro las ventas, tú te echas todo. Y yo creo que eso es algo muy valiente. He pasado por allá y... Oh, muchas gracias, Héctor, te lo agradezco. Y es así, realmente concuerdo contigo. Yo creo que parte de lo que vamos a hablar son de los principales acuerdos que tenemos que tener con nuestros socios cuando estamos en una empresa. Viene de una primera pregunta que nosotros hacemos, que es la base, como siempre platicamos en proyectos que desarrollamos. Pues, ¿cómo normalmente empieza un negocio? Claro. Pues con un muy buen café, con una muy buena plática que abordamos. Con 2 cervezas. Y entendemos, es correcto, y entendemos que pues las 2 personas, 3, 4, 5, me ha tocado ver hasta sociedades de 10 personas que empiezan, que hay una muy buena idea de negocio y en donde empezamos a poner muy buenas ideas y lo que buscamos ahí es cómo lo que estamos planteando en la mesa lo llevamos a la realidad. Y un punto que nosotros siempre preguntamos antes de iniciar un proyecto, un acuerdo de socios, es la primera pregunta base, que al final de cuentas inclusive la hacemos antes de iniciar con un proyecto, y es que entre los socios definamos ¿por qué socios? Totalmente. Y yo creo que tú le diste el clavo porque en muchas situaciones nosotros hemos visto
que hay sociedades que inician sin responderse esta pregunta. Y cuando te conozco, bueno, ya me empiezas a platicar un poco del proyecto que tienes, pues me gustaría que me platiques al final de cuentas, antes de que empezáramos a platicar del proyecto, en qué consiste la metodología que utilizamos para desarrollar un acuerdo de socios para tener una sociedad. Si yo te hubiera preguntado antes en ese momento, oye Héctor, ¿por qué socios? ¿Tú crees que tanto tú como tus demás socios hoy, al final de cuentas, me hubieran respondido lo mismo? ¿Tenían esa claridad? Definitivamente no. Mira, la realidad yo creo que lo tengo muy claro. Si bien yo antes de esta sociedad, yo tengo mi empresa que es mi asesoría, mi despacho, solo, igual que tú. Pero, ¿cómo se llama? Antes de eso, me acuerdo perfectamente el día que me invitaste a tu despacho y me platicaste el concepto de gobierno corporativo. Me acuerdo, estábamos sentados en tu despacho y sacaste, me acuerdo, tenías una injundia, unas ganas, así de que, una emoción al platicármelo. Y ahí es en donde por primera vez conocí el concepto de acuerdo de socios y de gobierno corporativo. Y en ese momento, en el momento que tú me platicaste el concepto, yo no tenía ninguna intención de tener una sociedad con nadie. O sea, yo no había tenido un acercamiento, no había surgido esa idea de negocio, ni había pensado en asociarme con nadie. Sin embargo, me acuerdo perfectamente de ese día que estábamos en tu ¿cómo se llama? En tu despacho y me empezaste a describir cuál era ese concepto que para mí era totalmente nuevo de gobierno corporativo. Que dentro del gobierno corporativo está el acuerdo de socios, como casi el cimiento de una sociedad. O sea, la base, cómo empieza a funcionar. De ahí que cuando surge esta idea de negocio con mis dos socios, empezamos a platicar y como bien decía, platicando con un café, esto y lo otro, empezamos a decir, bueno, ¿por qué queremos ser socios? No nos habíamos preguntado. Sí me respondí esa pregunta tiempo después y es porque nos complementamos en, ¿cómo se llama? En cualidades, somos fuertes en diferentes aspectos de lo que un negocio lleva. Y te digo, eso empezó como una idea y creo que cualquier persona ha tenido una idea de negocio. Y la primera, ¿cómo decirlo? Yo creo que la primera reacción de una persona que no haya tenido un acercamiento con un abogado para platicar de este tema de acuerdo de socios es: vamos a darnos de alta en Hacienda, vamos a rentar un local y vamos a abrir. O sea... Y déjame platicar de eso, porque es específicamente, como inician muchos negocios, es queremos asociarnos y luego ya estamos dándonos de alta en Hacienda y podemos asesorarnos jurídicamente de una manera correcta. Pero la base que tú mencionas, entre la idea y entre el momento de empezar a abrir algo, hay un limbo. Totalmente. Y para mí ahí es donde empiezan a hacer lo que tú bien mencionas, por eso quiero retomar esta parte del gobierno corporativo, que fue en aquel momento que platicábamos en mi oficina. ¿Y por qué para mí eso es algo tan valioso? El gobierno corporativo, yo la primera vez que escuché de él fue hace 8 años. Y yo me acuerdo cuando escuché de este gobierno corporativo hace 8 años, cuando entendí la conceptualización de un gobierno corporativo es orden. Pero lo que también yo me daba cuenta es que dentro de este orden y este nombre tan rimbombante que puede ser gobierno corporativo, totalmente, yo, como platico, yo conocí empresas pequeñas y me decían, no, esto es para empresas medianas. Hablaba con empresas medianas y me decían que es para empresas grandes. Y en ocasiones platicaba con empresarios de que tienen empresas grandes y me decían, no, es que todavía no quiero cotizar en bolsa. Y en algo que siempre me platicaban, bueno, entonces este gobierno corporativo, ¿cómo puedo demostrarle a los empresarios que el gobierno corporativo es para todos? Porque es algo que las personas que conocemos al gobierno corporativo tenemos una bandera que es para todos. Y algo que encontré es lo que tú mencionaste. ¿Dónde empieza un gobierno corporativo? Y entender que el gobierno corporativo es orden. Claro. Y algo que platicamos muchas veces, que cualquier persona, cualquier empresa que tenga que tener un gobierno corporativo, no tiene muchas veces que complicarse. El gobierno corporativo hacer un orden. Yo lo que les digo que es un paradigma que buscamos romper es, para nosotros, todas las empresas tienen un gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque todas las empresas se gobiernan de alguna manera. ¿En qué nos enfocamos? ¿Qué es lo que buscamos implementar en los proyectos que desarrollamos?
implementar estas mejores prácticas al gobierno corporativo. Y una mejor práctica, para nosotros, de las primeras prácticas de un mejor gobierno corporativo, es después de que se hayan resuelto la pregunta de ¿por qué queremos ser socios? Porque perfecto, estamos de acuerdo que la primera pregunta es ¿por qué queremos ser socios y no lo respondemos? Claro. El siguiente punto es, ya que definimos que queremos ser socios y sabemos por qué, lo siguiente que tenemos que platicar es, oye, entonces, ¿qué acuerdos tenemos que tener para que fortalezcamos esta decisión que tomamos? Y me gustaría preguntarte, Héctor, en tu experiencia, en tu propio proyecto o en otros que hubieras escuchado de cerca, ¿cuál es la situación que tienen estas empresas cuando no tienen este orden, cuando no tienen esos acuerdos? ¿Cuál es el futuro que tú puedes ver en estas empresas sin acuerdos desde el inicio? Pues mira, yo creo que la mayor parte de las empresas, sobre todo de manera, entre comillas, informal, empiezan con la pura confianza. O sea, simplemente, pues tú pones una cantidad de dinero, yo pongo la misma cantidad de dinero, tú haces esto y yo hago lo otro, ¿no? Y así empiezan. Y creo que es algo muy recurrente, esa expresión que platicamos mucho de que cuando no hay dinero no hay problemas. Pero correcto, cuando le empieza a ir bien a la empresa es cuando se empieza a, ¿cómo se llama? Empiezan a surgir las diferencias y empiezan a surgir los problemas. Y ahí es en donde empieza es que yo trabajé más que tú, es que tú trabajaste muy poco, es que no has visto nada, es que yo puse más dinero. En donde muy probablemente, en muchas ocasiones, ni siquiera tienen escrito cuánto dinero puso cada quien. O sea, tú pagas esto, yo pago lo otro, no hay notas, no hay un orden. Yo creo que lo pusiste muy claro, de que el acuerdo de socios y el gobierno corporativo es orden. Y es dejar por escrito las cosas, porque cuando sabemos qué esperar de las personas, no van a haber problemas. Cuando esté escrito qué es lo que va a pasar, bajo advertencia no hay engaño. Entonces, te digo, una vez que empezamos te sigo contando la historia. Una vez que empezamos a ponerle ya pies y cabeza a la idea de negocio, dijimos, tenemos que hacerlo bien. Y lo primero que platicamos es, bueno, pues vamos a hacer una sociedad. Vamos a generar una razón social, vamos a hacer un acta constitutiva. Y ahí es en donde se me prendió el foco y les digo, ¿saben qué? Necesitamos hablar con el despacho de André. Hay esto que se llama acuerdo de socios, esto que es un gobierno corporativo, y necesitamos empezar bien. Y ahí es en donde te contacto y empezamos con una entrevista en donde nos das una propuesta de trabajo. Y ahí es en donde me empiezo a dar idea de la profundidad que tiene tu servicio. Porque la realidad es que el día que lo platicamos en tu despacho, no rascamos, pero ni la superficie del servicio que prestas en este acuerdo de socios, en este trabajo tuyo. Y pues al final del día terminamos tomando la decisión de contratar tus servicios, porque no fue mi decisión. O sea, me acuerdo perfectamente que fue, oye, vamos a hablar con Andrea, que nos haga la propuesta de trabajo, que nos diga cuánto va a cobrar. Y lo valoramos y dijimos, esto tiene tanto peso como darnos de alta en Hacienda, como generar un acta constitutiva correcta, con un notario, pagar los impuestos. Tiene el mismo peso. Tiene que ser parte de tu paquete inicial de una empresa que tenga las ganas de tener un futuro. No, te agradezco esa experiencia, Héctor, realmente que me lo compartas. Realmente, pues hasta inclusive yo empiezo a ver lo que hay detrás de las pláticas que yo puedo dar, ¿no? Y te voy a decir por qué yo considero que es importante eso que mencionas, que te lo agradezco. Porque tú lo dijiste de una manera muy clara y concuerdo contigo y se complementa muy bien con lo que tú dices. Tú mencionaste al principio que tal vez en muchas ocasiones este tipo de proyectos no se desarrolla por una palabra que tú bien mencionaste al inicio, confianza. Pero ¿qué es lo que sucede y lo que nosotros hemos visto con esta confianza? Desde la parte legal, que firmamos contratos y vemos esta parte, no te imaginas cuántos contratos no se firman porque hay confianza.
Pero también tú mencionaste algo muy importante, que al final de cuentas son las expectativas de cada uno. Y es donde, y tú bien lo mencionas, oye, empezamos a crecer, empieza a ver dinero, ¿qué metiste tú? ¿Qué metí yo en la parte económica o en parte de trabajo? Y yo creo que muchas decepciones en los negocios vienen de expectativas mal planteadas. No, y de memoria. ¿Crees que te puedes acordar de cuánto dinero pusiste? Si no se escribió en algún lado. No, y sobre todo, y me gusta lo que dices, Héctor, porque al final de cuentas yo sí he visto muchas sociedades en donde cuando hay un conflicto con el socio, muchas veces es que él me dijo, es que yo entendí, es que él entendió, y yo lo que les digo, ok, ¿dónde lo plasmamos? Realmente, ¿dónde está esa base para que podamos establecer una negociación? Porque como les digo, si no hay un documento escrito, y en algunas ocasiones se habla de que, oye, es que tú eres socio capitalista, soy socio industrial, regresamos a la base. ¿Qué es ser socio? ¿Qué es lo que buscamos? Y eso es al final de cuentas lo que tenemos. Entonces esto me gustaría que me sigas platicando. Entonces, ustedes toman la decisión de iniciar con este proyecto y me gustaría conocer cuál fue la experiencia que tuviste en desarrollando este acuerdo de socios. Al final de cuentas, yo lo veo desde mi óptica, ¿cuál es? Yo cada vez que desarrollo acuerdo de socios veo personas que ya decidieron querer ser socios, que por esa razón están en esa mesa, y con la metodología que vamos aplicando poco a poco, cómo todo va embonando, y empezamos a pulir todos esos puntos que podrían haber quedado un poco medio al aire, ¿no? Como que, oye, ¿cuánto capital vamos a meter cada uno? Y hay gente que me dice lo que se necesite. Oye, pero ¿hasta cuánto? No, pero, oye, lo que se necesite, tú tienes una bolsa y yo tengo otra, o sea... Es correcto. Y mil historias de ahí, ¿no? Claro. Y que si es capital, si es préstamo. ¿Qué me gustaría escuchar? Es lo que yo veo cada vez que desarrollo. Mira, si te soy sincero, no me acuerdo de todo. Te voy a platicar ahorita la experiencia, pero creo que para eso te contratamos. Sinceramente, o sea... No te puedo decir, me acuerdo de todo lo que contemplaste, pero sí me acuerdo que estuvo completísimo. O sea, ¿cuál es mi punto? Cuando empezamos a trabajar el acuerdo de socios, me acuerdo que nos presentas el plan de trabajo y de entrada lo divides en 3. Y yo digo, ¿en 3 qué? O sea, ¿y por qué? Pues socios y... ¿Cuáles son los acuerdos que vamos a llegar? Regla número 1, vamos a poner tanto dinero. Regla número 2, empezamos tal día. Tú vas a hacer ventas, yo voy a hacer operación, tú vas a hacer contabilidad. Ah, pues muy bien, ya está. O sea, no. O sea, me acuerdo perfectamente que divides este espectro de relación en 3, empezando por qué acuerdos y qué reglas vamos a tener como socios, como dueños, como accionistas. ¿Qué acuerdos vamos a tener como estrategas? O sea, como un consejo de administración que planee el crecimiento de la empresa. ¿Qué funciones? ¿Qué limitantes? ¿Qué acuerdos vamos a tener como operativos? Porque si bien cuando empezamos nosotros. No contratamos una plantilla de 50 personas y, fabuloso, no. Al principio todo lo vamos a hacer nosotros. Entonces, me acuerdo perfectamente que al dividirlo de esa manera, empezamos a ver las cosas desde cada una de esas perspectivas, ¿no? Y la profundidad y la cantidad de supuestos que no habíamos contemplado era gigantesca. O sea, era una lista en donde me acuerdo que ponías, ¿no? O sea, ¿y qué pasa si pasan tantos años y quieres meter a tus hijos a la empresa? ¿Van a entrar? ¿No van a entrar? ¿Van a entrar como empleados? ¿No van a entrar como empleados? ¿Van a entrar con socios? Oye, ¿puedo meter más dinero a la empresa? No, sí. Oye, ¿me va a dar derecho a más utilidad? ¿Me va a dar derecho a más acciones? ¿Me va a dar derecho a qué? Oye, y si yo meto más dinero, los demás tienen que meter más dinero. Y si los demás no pueden meter más dinero, ¿qué va a pasar? Oye, y si me quiero salir, ¿puedo venderle a cualquier persona mis acciones? O sea, y esa parte yo creo que es una de las cosas que más me acuerdo. Yo nunca había contemplado. Oye, ¿y si fulanito ya no quiere estar en la empresa? Y agarra y un día decide que se lo va a vender a Ramsés. Y Ramsés voltea. Y yo no quiero que Ramsés trabaje conmigo. O sea, es muy bueno en lo que hace aquí, en Meridiano Cero, pero como socio será que aporte.
Entonces, no nos habíamos puesto a contemplar eso. ¿Cómo le podemos decir que no le venda sus acciones a Ramsés si son de él? Dios no quiera, falta uno de mis socios y su esposa quiere venir a trabajar conmigo. ¿Yo por qué voy a trabajar con su esposa? Quiero, no quiero. Sí. Entonces, cada una de esas, cada uno de esos supuestos lo contemplas y se platica y se llegan a acuerdos. Y me gusta mucho lo que dice Héctor, y te voy a decir la razón por la cual dividimos por favor, estas cachuchas. Al final de cuentas, para todos los que nos están viendo, para platicar un poco lo que dice Héctor, cuando nosotros desarrollamos un acuerdo de socios, buscamos que cada vez que nos sentemos en una mesa tengamos 3 diferentes cachuchas. Una cachucha, como menciona Héctor, de dueños de empresa. Otra cachucha de estrategas, que el estratega al final de cuentas es donde dice cuál es el modelo de la empresa, cuál es al final el plan estratégico que va a tener, y que hay momentos que nos pongamos una cachucha de los que trabajamos dentro de la empresa. Entonces, Héctor, te voy a platicar por qué lo hacemos de esa manera. Por favor. Porque yo he estado en muchas negociaciones de gente que quiere iniciar negocios, de gente que tiene negocios, que quiere juntar negocios, fusionarlos y todos los esquemas de asociación en los que podríamos plantar. Y estamos en una mesa como esta. Y en una mesa como esta, en la misma reunión que nos puede tomar 2, 3, 4, yo he visto reuniones de 5 horas, hablamos de todo. ¿Cuánto metes tú? ¿Quién va a trabajar? ¿Qué aliados vamos a tener? ¿A quién nos vamos a dedicar? ¿Quiénes van a ser nuestros proveedores? ¿Qué pasa si quieres vender? Y son reuniones en donde hablamos de todo. ¿Y a qué llegamos? Pues en muchas ocasiones. Yo entendí, yo medio escuché esto. ¿Y esto qué es lo que sucedía? Fue cuando yo empecé a analizar esta situación y en los proyectos empezamos a decir, a ver, en esta reunión, de los 20,000 temas que tenemos que platicar, quiero que hablemos de estos 5. Que estos 5, al final de cuentas, son los que le corresponden a los dueños de negocio. Todos los que estamos en esta mesa somos dueños de negocio. Y en ese momento, por ejemplo, había directores, había gerentes. No, ellos no. Pues eso no son acuerdos de ellos. Son acuerdos que le corresponden a los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Los que están aportando capital o están aportando algo al negocio y esperan una utilidad. Totalmente. Para que posteriormente, en otra reunión, hablemos de la parte estratégica. Ahora, si ya definimos cuánto estamos aportando como dueños y cuánto queremos ganar en utilidades, vamos a empezar a platicar un poco ahora hacia dónde vamos a llevar el negocio. Oye, perdón adelante. Te interrumpa, André. Cuéntame una cosa, o cuéntanos acá al live una cosa. ¿Cuántas de estos acuerdos de socios, porque me acuerdo que lo comentaste, han acabado en que no se haga la sociedad? En que a través de este análisis se valore y digas, ¿sabes qué? No nos conviene ser socios. No, y te lo digo, al final de cuentas el objetivo de cada proyecto que hacemos es que se llegue a un acuerdo. Y algo muy importante que mencionas, un acuerdo es que no podemos ser socios. Totalmente. Porque cuando tú empiezas a definir las expectativas de cada uno y tú al final de cuentas ves que pues tal vez lo que tú buscas y lo que yo busco es totalmente distinto. Yo prefiero a Héctor como amigo, como colega, como proveedor, como aliado, como cliente, como lo que somos, porque ya vimos que como socios tal vez no. Y sí sucede que al final de cuentas dentro de un desarrollo de un acuerdo dices, pues tal vez no es lo que estamos buscando. Y algo que sí sucede mucho en un desarrollo de un acuerdo también es conoces a tu socio. Inclusive conoces... Como un noviazgo. Pues al final de cuentas vas a conocer muy bien a qué hora llega, cómo habla, qué tan receptivo es para las preguntas y las pláticas, que si no las tienes ahora, las vas a tener en el futuro. Sí. ¿Qué tan receptivo estamos para platicar de estas pláticas complejas? Y es por eso lo que nos ayuda, para que al final de cuentas, separando estas 3 cachuchas, puedas llegar a los acuerdos. Que al final de cuentas, pues tú dime, ¿cuáles son los beneficios que ustedes pudieron tener en su sociedad una vez teniendo acuerdos de socios previo a hacer lo que pudo haber sido, por ejemplo, un acta constitutiva, un contrato posterior? ¿Cuáles fueron esos beneficios? Pues mira, en mi experiencia yo creo que se puede resumir en certeza, en confianza, en tranquilidad. Yo creo que eso resume ese servicio de acuerdo, ese documento. Lo que nos da es continuidad, nos da la posibilidad de que a través del tiempo podamos seguir trabajando juntos, porque sabemos qué esperar de cada quien, porque sabemos cuáles son nuestras limitantes en esta sociedad, en este negocio,
y hasta dónde podemos dar y qué esperar de eso que estamos dando. Como te decía, yo creo que se puede resumir en confianza y en trascendencia. Confianza y trascendencia, ya lo que me gustó que tú dijiste mucho, es ya saber lo que esperamos de nuestros socios. Claro. Y déjame hacerte esta pregunta, Héctor. Desde la forma en la que trabajamos y la metodología de la cachucha de dueño, la cachucha de estrategia, la cachucha operativa, en tu experiencia, que es parte de lo que platicamos en el título de la IFES, ¿cuál para ti sería ese principal acuerdo que tenemos que tener con nuestros socios desde un lugar de dueño, de accionista? ¿Qué es eso que sí o sí tenemos que platicar con nuestros socios? Perdón. ¿Qué es eso que sí o sí tenemos que platicar con nuestros socios? Yo creo que en una primera instancia lo más importante es qué trabajo va a hacer cada quien. Perdón. ¿Qué función va a tener cada quien? Ay, se me secó la garganta. No entiendo. No. Y es importante lo que mencionas, porque uno de los puntos principales que abordamos, y me gusta lo que dices, porque como bien mencionamos, esos son los puntos que podemos ver en la parte de la gestión. No estamos pensando con cachucha de dueño, no estamos pensando con cachucha de estratega, estamos pensando con nuestra cachucha operativa. Y un punto es, ¿qué es lo que va a hacer cada uno dentro de la empresa? Las funciones de cada quien, yo creo que es una de las partes más importantes, porque el dinero, al final del día, pues se define al principio, y ahí queda y va a servir. Pero las funciones de cada quien y que cada uno cumpla con esas funciones y que estén bien estipuladas cuáles van a ser esas funciones, son creo que la parte más importante de ese acuerdo. O sea, que cada quien se comprometa a que su área esté cubierta. Y me gusta mucho lo que dices. Yo creo que ese es de los sí o sí lo que tenemos que platicar. Porque muchas veces cuando iniciamos un negocio, el negocio que querramos, muchas veces nos enfocamos en la operación. Y con la operación me refiero a si vamos a desarrollar un proyecto, que vamos a hacer un software, por ejemplo. Pues muchas veces hablamos del software en sí. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué tecnología va a tener? ¿Qué aliados vamos a tener para desarrollarlo? Pero lo que tú mencionas, oye, pero cuando tú tienes una empresa, hay temas administrativos. ¿Quién va a estar cobrando? ¿Quién va a enviar facturas? ¿Quién va a llevar el control de las cuentas bancarias? ¿Quién va a llevar voy a recibir por las funciones que voy a tener? Es correcto. Y esto para mí es sumamente importante, porque cuando desarrollamos esto no es solo el producto en sí, sino todo lo que conlleva una operación, que para mí es sumamente importante y es de los principales, y concuerdo contigo, de los puntos que vemos desde la parte operativa, de los puntos que hay que hablar como socios desde la parte operativa. Y si yo te preguntara, Héctor, y entonces desde la parte estratégica, que con la parte estratégica, como hemos hablado, nos referimos hacia el modelo de negocio de la empresa, el plan que tiene la empresa en un corto o mediano plazo, ¿cuál para ti es el principal acuerdo que tenemos que hablar desde este enfoque? Desde el punto de estrategia, pues yo creo que parte es, yo creo que esa es la parte del consejo administrativo, si no me equivoco. Es correcto. Y yo creo que esa parte, pues, tiene esa función de planear para el futuro. Tiene esa función de preocuparse no nada más por operar, sino también de crecer. ¿Cómo vamos a crecer? ¿De qué manera vamos a crecer, no? Entonces, la ventaja de estipular los tiempos y las funciones en un consejo de administración, en esa parte estratégica, es asegurarnos que no nada más vamos a operar algo, sino que vamos a buscar que tenga un crecimiento. Y me gusta lo que tú estás diciendo, porque es un punto que concuerdo, que es importantísimo que hablemos desde el acuerdo de socios en la parte estratégica, porque tenemos que definir algo, ¿qué es crecimiento? Claro. Y tenemos que asegurarnos que entre nuestros socios, al final de cuentas, nos aseguremos que el crecimiento que nosotros esperamos sea el que ellos también esperen. Oye, queremos crecer en clientes, en ventas, en utilidades. ¿En qué queremos crecer? Y que entre los socios de la empresa estén alineados para esto, yo creo que es sumamente importante. Y déjame preguntarte esto, Héctor. Y entonces ya hablamos que desde la parte operativa, los roles que tenemos que tener en la empresa, desde la parte estratégica, definir el crecimiento que vamos a tener cada uno, los principales acuerdos.
Y ahora, desde la cachucha de dueño, de socio, el que aporta, el que al final de cuentas pone la energía, pone los activos, pone el capital para iniciar, ¿cuál es el principal acuerdo que tendríamos que tener ahí? Yo creo que esa parte, yo creo que es más a futuro, ¿no? Porque conforme una idea se va desarrollando, conforme ese bebé empieza a crecer, va a necesitar más. Entonces, la manera en que se va a aportar, la manera en que se va a crecer el capital de trabajo y las implicaciones de este crecimiento de capital de trabajo. O sea, que si la empresa está pidiendo capital, si yo pongo más y tú no puedes, ¿qué va a pasar? Es correcto. Yo creo que es sumamente importante hablar, uno, como bien mencionas, yo creo que se lo dividiría en dos. Y el primero es, ¿qué aporta cada uno? Yo creo que es muy importante, inclusive cuando empezamos a hablar de porcentajes de propiedad, créeme que hay muchas sociedades que empiezan 50-50, 33-33-33, 25-25, y es lo que nosotros hacemos y ponemos en la mesa, a ver, vamos a platicar sobre lo que cada persona está poniendo en la sociedad. Y una vez que hayamos definido esto, los porcentajes que estamos definiendo son los adecuados, porque es el momento de platicarlo. Y algo que me gusta mucho que mencionas es, pero es lo que necesitamos hoy. Pero entonces, ¿qué va a suceder si la empresa necesita más? ¿Cómo lo vamos a aportar? Sí. Y eso es lo que no concuerdo totalmente contigo. Y al final de cuentas, entonces, Héctor, concordamos que la parte operativa son roles, estrategia define qué es crecimiento, y en la parte de dueños de negocio es qué es lo que está aportando cada uno para que podamos crecer y con eso posteriormente trabajar. Así es. Si me permites, yo creo que al final esa fue la experiencia de trabajo, ¿no? Realmente lo platicamos ahorita muy someramente. Yo me acuerdo que no fue ni remotamente la media hora que llevamos, o sea, me acuerdo que eran sesiones de varias horas y para avanzar la mitad de una de las cachuchas, de uno de los lados, ¿no? Porque realmente estoy muy convencido de que abordas una cantidad de temas que no habían pasado ni remotamente por nuestra cabeza a considerar. Muchas gracias, Héctor. Y no quiero dejar pasar la oportunidad ahora que estás aquí, que me gustaría escucharte, que la expertise que tienes. Hay un punto que para mí es sumamente importante hablar. Yo creo que tú nos puedes dar mayor puntualidad sobre esto. Y es sobre todo empresas, vamos a llamar empresas consolidadas que empezamos a desarrollar acuerdos. Inclusive nos pasó esta semana de un punto que surgió sobre la mesa, que era sobre, oye, empezamos a hablar ya, cuando hablamos de capitales importantes, realmente ya, o sea, ya es un negocio que están dando, hay cierto tema, y empezamos a hablar que un punto que también hablamos es qué va a suceder en temas de herencia. En el caso que alguno dejara de estar por un tema de herencia, ¿quién va a estar? Y un punto que me gustaría que nos platiques, una idea que surgió en ese momento sobre la mesa es, ¿por qué no contratamos algún instrumento patrimonial? Menciona algo como un seguro de hombre clave, que al final de cuentas puede embonar en la parte de los acuerdos de socios, y mencionaban algo en las negociaciones, que este tipo de seguros al final de cuentas lo que hace es, toco madera, pero al final de cuentas cuando alguien deje de estar acá, que eso al final de cuentas pudiera tener una ganancia a la empresa, para que mencionó algo sobre una parte, una recompra de acciones y en ese sentido. Y inclusive estábamos platicando sobre esto como embonaba, y la verdad es que estés aquí me queda excelente quiero entender esto. Entiendo que tú tienes y promueves este tipo de proyectos. Totalmente. Mira, así como habíamos hablado de un acuerdo de socios, y cómo este acuerdo de socios es parte de un gobierno corporativo, y cómo este tipo de elementos en una empresa generan confianza y trascendencia, lo cual hace que, quizá no hablando de empresas medianas, pero en empresas que cotizan en la bolsa, generan mayores rendimientos o mejores resultados para sus acciones al tener este tipo de elementos en la empresa, los acuerdos de socios, el gobierno corporativo, la parte de socialmente responsable. Uh-huh. Esto genera una confianza, una trascendencia. De la misma manera,
esta herramienta, porque es una herramienta de protección para la empresa, el seguro de hombre clave, lo que hace es generar tranquilidad de que la empresa va a seguir a pesar de que alguien falte. Porque nadie está exento de faltar. No sabemos cuándo nos van a llamar. Y en ese momento, así como tenemos un seguro de vida por el que nos preocupamos que nuestra esposa, nuestros hijos puedan seguir teniendo el nivel de vida que nosotros proveemos, de la misma manera debemos buscar que un seguro de hombre clave que lo paga la empresa tenga esa función. La función de proveer a la empresa de recursos para sustituir los ingresos que tú generabas y el trabajo que tú generabas. Esa en la parte de el mejor vendedor, el gerente de ventas, el socio que operaba. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese recurso, ese seguro, lo que hace es, número uno, lo paga la empresa y es deducible de impuestos. O sea, lo puede deducir en su declaración de impuestos sobre la renta. Tiene un beneficio fiscal. Y por otro lado, lo que tiene es que aseguras, tú dices, bueno, Juanito es el socio que opera. Para que nosotros contratemos a una persona igual que Juanito, pues debería tener un sueldo de X cantidad de pesos, ¿no? Bueno, y en el tiempo en el que el sustituto entra, agarra el ritmo y empieza a generar lo mismo que ese socio operativo generaba, vamos a tener pérdidas en la empresa. Van a haber pérdidas. Y esas pérdidas son las que vamos a tener contempladas o cubiertas con el dinero que entró a la empresa a través del seguro que protegía a esa persona que faltó. Y déjame preguntarte esto para embonar lo que tú estás mencionando. Dentro de un proyecto de un acuerdo de socios podemos establecer, en el caso del fallecimiento, pues un monto para recompra de acciones a sus herederos. Ese seguro de hombre clave pudiera apoyar para que una vez que el dinero esté dentro de la empresa se pueda establecer. O sea, entiendo que el dinero está dentro de la empresa y ese monto podríamos utilizarlo dentro del acuerdo, ¿correcto? Se puede establecer desde el acuerdo de socios que se generen seguros de hombre clave para todos los socios y que en caso de que alguno de ellos faltara, se liquide la parte social del ¿cómo se llama?, del accionista hacia su familia y de esa manera se reparta el resto de las acciones entre los socios restantes. Muchas gracias, Héctor. Está muy interesante el tema del seguro de hombre clave. Yo creo que embona muy bien con todos los acuerdos que tienen que platicar, porque como bien menciono yo en el proyecto del acuerdo de socios, y esos no son todos los temas que hay que hablar. Lo que hace uno de los beneficios que nosotros buscamos con este proyecto del acuerdo de socio es que aprendas a hablar con tus socios. Totalmente. Que la siguiente vez que tengas que hablar con tus socios puedas definir muy bien si en ese momento estoy hablando con mi socio o con el estratega o con el operativo. ¿Qué es lo que buscamos? Por eso te agradezco enormemente lo que estamos platicando. Y prácticamente para cerrar y finalizar esta parte, me gustaría pues retomar un poquito lo que hablábamos al inicio. Que para nosotros este acuerdo de socios es una base de un gobierno corporativo. Y tú que empezaste ya con este proyecto, me gustaría escuchar de tu experiencia. ¿Consideras que al final de cuentas con esto ya es más, vamos a decir, más ágil, más dinámico, más sencillo, que tú puedas implementar estas prácticas de un mejor gobierno corporativo en tu empresa? Yo creo que sí, y sin afán de menospreciar el servicio, lo puedo comparar con unas buenas llantas. Tú a tu coche le metes unas buenas llantas y te olvidas de ellas. Si tú le metiste una buena base a tu empresa, un buen acuerdo en donde te dé la tranquilidad de que lo que pase ya sabemos qué es lo que vamos a esperar, te puedes olvidar de esas cosas y enfocarte a trabajar. Muchas gracias. La verdad es que no lo había pensado así, pero me gustó la visión que tienes. No sé si hay alguna pregunta ahí que debamos de resolver. Pues ya estamos. Pues a todos los que están
viéndolos después les agradecemos muchísimo el tiempo. Héctor, algunas recomendaciones finales antes de que nos despidamos. Pues si estás pensando en empezar una empresa y quieres empezar bien, quieres sentar las bases de algo grande, no dudes en contactar a Andum, no dudes en contactar a un despacho de abogados de tu confianza que tengan este servicio y sienta las bases para que puedas crecer todo lo que quieras sin ningún miedo. No, te agradezco, Héctor. Eso realmente yo considero igual, pues, desarrollamos el proyecto y lo que nosotros hemos visto es, como tú bien mencionas, una vez que tú tienes este proyecto, tienes las bases, tienes acuerdos claros, tomando el tema de las llantas, es correcto. Tú ya tienes tu esencia, tú ya tienes las bases y yo, como les digo, ya sabes bien dónde estás parado. Totalmente. Quiero al final de cuentas lo que todos sabemos cuando empezamos una sociedad es, me gusta el proyecto, me gusta el crecimiento que vemos, me gustan los números, pero ¿dónde estoy parado? Y es lo que trabajamos. Así que a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar acá. Realmente ese es un tema que yo considero que, como bien mencionaste, es parte de una nueva forma de hacer negocios. Totalmente. O sea, al final de cuentas, y eso que dijiste al inicio de, una vez que una idea de negocio y brincarnos al acta constitutiva, yo los invito a todos a reflexionar cuáles son esos puntos que tienen que abordar con sus socios. Aquí Héctor ya nos compartió unos muy importantes antes de iniciar, para asegurarse que las expectativas que tienen cada uno sean las que pues cada uno de los socios está buscando. Así que, Héctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nada más antes de terminar, podríamos decirlo de esta manera. Si estás pensando en empezar un negocio y estás pensando en ir con un abogado a hacer un acta constitutiva con socios, dale el mismo valor y la misma importancia a un acuerdo de socios. Muchas gracias, Héctor. A todos, pues, muchas gracias por acompañarnos. Excelente. Se lo agradezco enormemente. Y a todos, pues, muchas gracias por el tiempo que nos compartieron. Excelentísimo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Listo por hoy. Listo. Excelente. Paro el live de... ¿Cómo lo vieron?